El jefe de la mafia encontró a una madre soltera y a su hija durmiendo entre la basura detrás de una vieja fábrica. Se acercó y la mujer levantó la vista, aterrada, protegiendo a su hija. Entonces vio su rostro. La amiga de la infancia que él creía muerta, la que su imperio había estado buscando durante 10 años. El disparo todavía retumbaba en los oídos de Anton Valerio mientras cerraba de golpe la puerta del coche. No esperó a sus hombres, ni miró atrás hacia el muelle donde el cuerpo de Diego yacía ahora enfriándose sobre el concreto, un agujero en el pecho por haber intentado quedarse con 300.000 de su trato de armas. Anton había apretado el gatillo él mismo. Limpio, rápido, necesario. Eso se decía mientras conducía por el distrito industrial, las manos blancas por la fuerza con la que agarraba el volante. Pero esta noche, matar se sentía distinto en su interior. Quizá era porque Diego había suplicado. Quizá porque el hombre tenía un hijo. Normalmente, a Anton no le importaban esos detalles. No podía permitírselo. En su mundo, la misericordia era solo otra palabra para debilidad. Y la debilidad te llevaba a una tumba poco profunda. El viento de noviembre aullaba por las calles vacías mientras giraba hacia un camino de servicio detrás de la vieja planta de reciclaje. Esta parte de la ciudad estaba muerta después del anochecer. Solo cercas oxidadas, faroles rotos y un tipo de silencio que te hacía escuchar tu propio corazón. Estaba buscando sus cigarrillos cuando los vio. Al principio pensó que solo era basura. Un montón de cartón y bolsas de plástico amontonadas contra un contenedor, pero entonces el montón se movió, y Anton pisó los frenos tan fuerte que el neumático chilló. Una niña pequeña, de unos 5 o 6 años, acurrucada sobre cajas aplastadas, con el rostro pegado a un osito de peluche que había visto mejores días. Y a su lado, abrazándola como un escudo humano, estaba una mujer, joven, delgada, temblando a pesar de la chaqueta que le había puesto a la niña. Anton se quedó ahí un momento, con el motor encendido, observándolas a través del parabrisas. Debería irse. Tenía problemas más grandes que una mujer sin hogar y su hija. La familia Rosselli estaba entrando en su territorio. Su propio consejo cuestionaba sus decisiones. Y ahora, después de esta noche, la policía estaría husmeando en el muelle por la mañana. Pero algo en la forma en que la mujer sostenía a esa niña como si fuera lo único en el mundo que valiera la pena proteger le apretó el pecho a Anton. Apagó el motor y salió. El frío lo golpeó de inmediato, atravesando su saco. ¿Cuánto tiempo habrían estado allí? ¿Horas? ¿Días? Sus pasos crujían sobre vidrios rotos mientras se acercaba. Los ojos de la mujer se abrieron de golpe, con esa alerta que solo tiene quien nunca se siente seguro. Retrocedió, arrastrando a la niña detrás de ella. Ambas se pegaron al contenedor sin un lugar a donde correr. Mantente alejado. Su voz temblaba de terror. Por favor, déjanos en paz. Anton se detuvo, levantando las manos. No voy a lastimarte. Eso es lo que todos dicen. Ahora lloraba, abrazando a la niña tan fuerte que la pequeña comenzó a sollozar. Por favor, nos iremos. Iremos a otro lugar. Solo no te lleves a mi hija, por favor. Haré cualquier cosa. Solo no la lastimes. La desesperación en su voz era cruda, primitiva. Anton había escuchado suplicar muchas veces antes. Pero esto era diferente. No era alguien rogando por su propia vida. Era una madre dispuesta a entregar su alma para salvar a su hija. Dio un paso más, con las manos aún levantadas. No me voy a llevar a nadie. Solo. El rostro de la mujer se inclinó hacia la luz de la calle y las palabras de Anton murieron en su garganta. No podía ser. Su mente le jugaba una broma. Tenía que ser, porque la mujer que lo miraba con esos ojos aterrorizados, los pómulos marcados, la cicatriz sobre la ceja izquierda, la forma en que mordía su labio inferior cuando tenía miedo. Ya. Su nombre salió apenas susurrado. La mujer se congeló un segundo. Solo un segundo. El reconocimiento cruzó su rostro. Luego desapareció, reemplazado por algo más duro, más frío. Te equivocaste de persona. Su voz estaba ahora plana, sin movimiento. No somos nadie. Déjanos ir. Pero Anton ya avanzaba, y ella ya se derrumbaba. Sus piernas cedieron como si alguien hubiera cortado los hilos.
La niña gritó mientras su madre caía al suelo y Anton apenas la atrapó antes de que su cabeza golpeara el pavimento. «Mamá». La niña sollozaba, tratando de despertar a su madre. «Mamá, por favor, despierta». El corazón de Anton latía con fuerza mientras miraba a la mujer en sus brazos. Incluso inconsciente, delgada y cubierta de suciedad, no había duda. Laya Moreno. La niña que solía darle sándwiches a escondidas cuando su padre lo encerraba en el sótano. La niña que le enseñó a atarse los zapatos y le contaba historias de lugares donde la gente no se lastimaba. La niña que desapareció hace 10 años tras ser acusada de robar $500,000 del sindicato Valerio. La niña que le habían dicho estaba muerta. Laya, por favor despierta. La niña golpeaba su brazo ahora, con lágrimas recorriendo su rostro sucio. Le estás haciendo daño. Suéltala. Anton miró a la niña. La miró de verdad y su sangre se heló. Cabello oscuro, ojos cafés, una pequeña cicatriz distintiva sobre la ceja izquierda, igual que Laya. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz áspera. La niña lo fulminó con la mirada entre lágrimas. No te voy a decir nada. Eres uno de los hombres malos. Yo no lo soy. Anton se detuvo. ¿Lo era? Mira, tu mamá está enferma. Necesita un hospital. No. La niña se lanzó sobre el cuerpo de Laya. No hay hospitales. Te encuentran en los hospitales. Eso dice mamá. Ellos. La mandíbula de Anton se tensó. ¿Quiénes ellos? La niña solo negó con la cabeza, sollozando más fuerte. No tenía tiempo para esto. El pulso de Laya era débil, su respiración superficial. Lo que sea que le pasara era grave, y estar aquí, en un camino de servicio detrás de una planta de reciclaje, no iba a ayudar. Anton levantó a Laya en sus brazos. Dios, pesaba nada, y se dirigió hacia su coche. La niña lo siguió arrastrándose, todavía llorando, todavía golpeando sus piernas con sus pequeños puños. Bájala. No puedes llevártela. Bájala. Sube al coche, dijo Anton, abriendo la puerta trasera con el codo. No ahora. Colocó a Laya sobre el asiento trasero lo más suavemente que pudo, luego se volvió hacia la niña. Estaba en medio del camino, temblando, mirándolo como si fuera un monstruo. Tal vez lo era. Puedes venir con nosotros, dijo Anton en voz baja. O puedes quedarte aquí en el frío. Pero voy a llevar a tu madre a un hospital te guste o no. La niña miró el cuerpo inconsciente de Laya, luego a Anton. Luego lentamente subió al coche y se pegó a la puerta lo más lejos posible de él. Anton se deslizó tras el volante y sacó su teléfono, marcando mientras arrancaba el motor. Marcus, necesito el hospital privado en la quinta. Diles que llego bajo el nombre James Patterson y que si hacen preguntas o llevan registros, están muertos. Colgó antes de que Marcus pudiera responder y pisó el acelerador. En el espejo retrovisor, podía ver a la niña sosteniendo la mano de su madre, susurrando algo que no podía escuchar. Y todo lo que Anton podía pensar era, ¿qué demonios te pasó, Laya? El hospital olía a antiséptico y mentiras. Anton caminaba frente a la sala de urgencias, ignorando las escaleras del personal nocturno. Su traje estaba arrugado, sus manos todavía sucias por cargar a Laya desde el coche. La niña estaba sentada en una silla de plástico contra la pared, las rodillas al pecho, observándolo como un animal atrapado observa a un depredador. Señor Patterson. Un doctor apareció, portapapeles en mano. Joven. Nervioso. Bien. Nervioso significaba que mantendría la boca cerrada. Su esposa está estable. Desnutrición severa, deshidratación, agotamiento. Le estamos dando líquidos y ella no es mi esposa. El doctor parpadeó. Oh, disculpe. El papeleo decía. No me importa lo que diga el papeleo. ¿Cuándo puedo verla? Sigue inconsciente, pero puede entrar. Habitación 347. El doctor miró a la niña. ¿Debemos examinar también a la niña? No. La voz de la niña era aguda, asustada. Se pegó más a la pared. Anton levantó la mano. Después, primero déjame hablar con su madre. El doctor asintió y desapareció por el pasillo. Anton se dirigió a la habitación, pero se detuvo al darse cuenta de que la niña lo seguía, manteniéndose a 3 metros de distancia, silenciosa como una sombra. No le dijo que se fuera.
La habitación 347 estaba tenue, solo una luz sobre la cama. Laya yacía allí, con la niña acurrucada en su brazo, su rostro volteado hacia la ventana. A la luz suave, Anton podía ver todo lo que se había perdido en ese oscuro camino de servicio. Los huecos en sus mejillas, los moretones en sus brazos, la forma en que sus clavículas sobresalían como alas rotas. Siempre había sido pequeña, pero esto era diferente. Era alguien que había sobrevivido a base de sobras y miedo. La niña se deslizó junto a él y subió a la cama, cuidando de no mover a Laya. Se acurrucó contra el costado de Laya, encajando perfectamente en la curva del cuerpo de su madre. Anton acercó una silla y se sentó pesadamente. 10 años. 10 años desde que Laya Moreno desapareció de su vida. Tenía 19 entonces, recién salido de la sombra de su padre, intentando mantener un sindicato que quería destruirse a sí mismo. Su padre acababa de morir, asesinado, aunque lo habían llamado un infarto, y el consejo giraba como tiburones. Entonces el dinero desapareció. $500,000 de una de las cuentas principales. Y la única persona con acceso, además de los miembros del consejo, había sido Laya, que trabajaba como contadora de su padre. El consejo había sido unánime. Ella lo había robado y se había escapado. Habían enviado hombres tras ella. Buenos hombres, de esos que no regresan con las manos vacías. Pero regresaron. Dijeron que estaba muerta. Que se había suicidado antes que enfrentar la justicia. Incluso trajeron un cuerpo, quemado hasta volverse irreconocible. Pero con los registros dentales de Laya, Anton les creyó. La lloró, la odió, intentó olvidarla. Y ahora aquí estaba, acostada en una cama de hospital con una hija que parecía tener unos 9 años, lo que significaba, los ojos de Laya se abrieron. Por un momento, solo miró el techo, desorientada. Luego su mirada se deslizó hacia la niña, hacia Anton, y algo en su expresión se apagó por completo. Sophie, dijo en voz baja. Ven aquí, bebé. La niña, Sophie, se acercó de inmediato, abrazando la cintura de Laya. Laya le acarició el cabello con dedos temblorosos, sin apartar la vista de Anton. Deberías habernos dejado ahí, dijo Laya. Anton se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Te derrumbaste. Habrías muerto. Tal vez habría sido mejor. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. No digas eso, ¿por qué? La risa de Laya era amarga, rota. ¿Crees que traernos aquí fue misericordia? Solo nos volviste a poner un blanco en la espalda. ¿De qué hablas? Laya se incorporó lentamente, con un gesto de dolor. Sophie trató de empujarla de vuelta, pero Laya negó con la cabeza. La miró con ojos que habían visto demasiado, sobrevivido demasiado. De verdad no lo sabes, ¿verdad? O tal vez sí lo sabes, y simplemente no te importa. Laya, pensé que estabas muerta. Yo también debía estarlo. Tocó la cara de Sophie, acomodándole el cabello. Tus hombres se aseguraron de eso. O al menos lo intentaron. El pecho de Anton se apretó. Mis hombres no. ¿No qué? Perseguirme como a un animal. Quemar mi departamento conmigo dentro. Tu consejo los envió, Anton, primero por órdenes de tu padre, luego tuyas después de que él murió. Nunca ordené que nadie te hiciera daño. Tú tampoco los detuviste. La voz de Laya se quebró y Sophie comenzó a llorar. Inmediatamente se suavizó, abrazando a su hija. Está bien, bebé. Está bien. Mamá está aquí. Anton se levantó, con la mente corriendo. Si lo que decía era cierto, si el consejo había mentido sobre su muerte, mentido sobre el dinero. Dime qué pasó, dijo. Todo. Laya lo miró por un largo momento. Luego negó con la cabeza. No tienes derecho a preguntar nada. Tu mundo nos hizo esto. Besó la cabeza de Sophie. Sobrevivimos 10 años sin ti. Sobreviviremos el resto. Laya, vete. Su voz era de acero. Vete y no regreses. ¿Quieres ayudar? Olvida que nos viste. Anton la miró, a ella, a la niña que solía sonreírle como si valiera la pena salvarla, que le decía que podía ser mejor que su padre. Esa niña se había ido. No puedo hacer eso, dijo en voz baja. Entonces ya estamos muertas. Anton no se fue.
Pasó la noche en el pasillo frente a la habitación 347, sentado en el frío piso de linóleo, con la espalda contra la pared. Marcus llamó 3 veces. Las ignoró todas. Las enfermeras nocturnas lo miraban raro, pero no preguntaron nada. El fajo de cientos que le había entregado a la jefa de enfermeras compró su silencio. El amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando escuchó el grito. Anton estaba al otro lado de la puerta antes de que su mente registrara completamente el sonido. Sophie estaba pegada al cabecero, señalándolo con la mano temblorosa, su rostro pálido de terror. Es él, mamá. Es él, el hombre de los pósters. Laia ya estaba fuera de la cama, agarrando a Sophie y empujándola detrás de su cuerpo. Aléjate de ella. La voz de Laia era cruda por el miedo. Lo juro por Dios, Anton, si la tocas. ¿Qué pósters? Anton se detuvo en la puerta, con las manos levantadas. Sophie, ¿de qué hablas? No le hables, cortó Laia. Ni siquiera la mires. Pero Sophie lo miraba ahora, su cuerpo pequeño temblando. Eres el rey de los hombres malos. Mamá me mostró tu foto. Dijo, si alguna vez te veo, debo correr y no dejar de correr. Anton sintió algo frío en el estómago. Laia, ¿qué demonios? Quería saber qué pasó. La risa de Laia fue aguda, casi histérica. ¿Qué pasó, Anton? Tu familia, tu negocio, tu imperio construido con sangre y cuerpos. Agarró su chaqueta de la silla, envolviendo a Sophie. Hemos estado huyendo de tu red durante 10 años. Cada ciudad en la que nos asentábamos, tu gente nos encontraba. Chicago, Detroit, Filadelfia. Cada vez que creíamos estar seguras, alguien aparecía haciendo preguntas. Eso no tiene sentido. Anton entró en la habitación y Laia retrocedió hacia la ventana. Te dije. Pensé que estabas muerta. Entonces tus hombres son realmente buenos siguiendo fantasmas. Sophie lloraba ahora, sollozos suaves que hacían temblar su cuerpo entero. Se asomaba alrededor del costado de su madre para mirar a Anton, como si no pudiera creer que un monstruo de sus pesadillas se hubiera hecho real. ¿Qué edad tiene?, preguntó Anton en voz baja. La mandíbula de Laia se apretó. No es asunto tuyo. No. Espera. Porque si tiene 9, eso significa que estabas embarazada cuando desapareciste. Eso significa. No significa nada, alzó la voz Laia, y Sophie se estremeció. Inmediatamente bajó la voz, acariciando el cabello de su hija. Significa que salía adelante. Eso es todo lo que importa. Anton miró a Sophie. Realmente la miró. Cabello oscuro, ojos cafés, la forma en que se mordía el labio al asustarse, igual que su madre. Igual que él lo hacía. Jesús, Laia, susurró. ¿Ella? La voz de Laia fue una advertencia. Ni se te ocurra. Pero la verdad estaba en el aire entre ellos, pesada e innegable. La mente de Anton volvió 10 años atrás. La noche antes de que Laia desapareciera. Estaban en el estudio de su padre revisando los libros. Ella lloraba porque su padre lo había golpeado de nuevo, le había partido el labio por cuestionar un trato de armas. Y Anton estaba tan enojado, tan cansado, tan desesperado por algo que no fuera violencia y miedo. Se habían besado solo una vez, y luego ella se había alejado, aterrorizada, diciendo que nunca podría volver a pasar. Que su padre los mataría a ambos si se enteraba. 3 días después, ella desapareció. Deberías habérmelo dicho, dijo Anton. ¿Por qué? Los ojos de Laia brillaban ahora. Para que pudieras llevártela y tu consejo usarla como palanca. No forma parte de tu mundo, Anton. Nunca lo será. La voz de Sophie era pequeña, asustada. Él es realmente el rey. Laia se arrodilló, tomando el rostro de su hija entre sus manos. Bebé, escúchame. Nos iremos ahora, ¿ok? Como siempre lo hacemos. Como practicamos. Pero estás enferma. Dijo el doctor. Estoy bien. Mila se tambaleó ligeramente. Estaremos bien. Siempre lo estamos. Anton se movió para bloquear la puerta. No puedes irte. Estás deshidratada y desnutrida. Tu hija no ha tenido una comida decente en no sé cuánto tiempo. ¿A dónde vas a ir? A cualquier lugar menos aquí.
Nos volverán a encontrar. Tú misma lo dijiste. Siempre lo hacen. Entonces seguiremos corriendo. La voz de Laia se quebró. Porque correr es mejor que estar muertas. Y muertas es lo que estaremos si nos quedamos cerca de ti. No si yo te protejo. Laia lo miró como si hubiera perdido la razón. Tú eres la razón por la que necesitamos protección. ¿No lo entiendes? Tu sindicato, tu consejo, todo tu maldito imperio. Ellos son los que nos persiguen. ¿Y quieres que crea que nos mantendrás a salvo? Sí. ¿Por qué debería confiar en ti? Anton la miró a los ojos. Porque estoy empezando a pensar que las mismas personas que intentan matarte son las mismas que me han estado mintiendo durante 10 años. Y voy a descubrir por qué. Laia vaciló solo un segundo, pero fue suficiente. Mamá, susurró Sophie, tirando de la chaqueta de su madre. Tengo hambre. Laia cerró los ojos y Anton vio el momento en que se quebró. No por completo. Solo lo suficiente. Un día, dijo finalmente, su voz apenas audible. Tienes un día para demostrar que no eres el monstruo que creo que eres. Luego nos vamos. Anton asintió. Un día. Pero incluso mientras lo decía, sabía la verdad. Un día no sería suficiente para arreglar 10 años de mentiras. La finca Valerio estaba sobre 40 acres de jardines cuidados fuera de la ciudad, rodeada por muros que podían detener un tanque. Anton no había regresado desde la noche antes de la reunión en el muelle, y cruzar las puertas de hierro se sentía como entrar en territorio enemigo. Su propia casa. Marcus lo recibió en el camino de entrada, con tensión escrita en el rostro. Jefe, ¿dónde demonios ha estado? El consejo ha estado llamando. Apareció el cuerpo de Diego y los Roselí hacen ruido por el envío desaparecido. Haga que todos entren en la sala de conferencias ahora. Marcus parpadeó. Todos, cada miembro del consejo, no me importa lo que estén haciendo. Tráelos aquí en 30 minutos. Anton, ¿qué está pasando? Pero Anton ya caminaba hacia el ala este, hacia las habitaciones que nunca entraba, la antigua oficina de su padre, el lugar donde Víctor Valerio había construido un imperio basado en secretos y sangre. La oficina estaba exactamente como la recordaba. Madera oscura, muebles caros, paredes llenas de libros que su padre nunca había leído. Anton fue directo al escritorio y comenzó a abrir los cajones. ¿Qué buscas? Marcus lo había seguido. Archivos, registros financieros, cualquier cosa de hace 10 años. Entonces, el dinero desapareció. $500,000 de una de las cuentas principales. Y la única persona con acceso aparte de los miembros del consejo había sido Laia, que trabajaba como la contadora de su padre. El consejo había sido unánime. Ella lo había robado y había huido. Enviaron hombres tras ella. Hombres buenos, del tipo que no regresaban con las manos vacías. Pero regresaron. Dijeron que estaba muerta. Que se había quitado la vida antes de enfrentar la justicia. Incluso trajeron un cuerpo, quemado hasta quedar irreconocible. Pero con los registros dentales de Laia, Anton les creyó. La lloró, la odió, intentó olvidarla. Y ahora ahí estaba, acostada en una cama de hospital con una hija que parecía tener unos 9 años, lo que significaba que los ojos de Laia se abrieron. Por un momento, solo miró el techo, desorientada. Luego su mirada se deslizó hacia la niña a su lado, hacia Anton, y algo en su expresión se apagó por completo. Sophie, dijo en voz baja. Ven aquí, mi amor. La niña, Sophie, se acercó de inmediato, rodeando la cintura de Laia con sus brazos. Laia acarició su cabello con dedos temblorosos sin apartar la mirada de Anton. Debiste dejarnos ahí, dijo. Anton se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. Te desmayaste. Te habrías muerto. Tal vez hubiera sido mejor. Las palabras lo golpearon como un puño. No digas eso. ¿Por qué no? La risa de Laia fue amarga, rota. ¿Crees que traerme aquí fue un acto de misericordia? Acabas de volver a poner un blanco en nuestras espaldas. ¿De qué estás hablando? Laia se incorporó lentamente, con un gesto de dolor. Sophie trató de empujarla hacia abajo, pero Laia negó suavemente. Miró a Anton con ojos que habían visto demasiado, sobrevivido demasiado.
De verdad no sabes, ¿verdad? Su voz era fría, acusadora. O quizás sí sabes, y simplemente no te importa. Laya, creí que estabas muerta. Se supone que debía estarlo. Le acarició la cara a Sophie, acomodándole el cabello. Tus hombres se aseguraron de eso. O lo intentaron. El pecho de Anton se tensó. Mis hombres no, ¿no qué? No me cazaron como a un animal, no incendiaron mi departamento conmigo dentro. Tu consejo los envió, Anton. Primero por órdenes de tu padre, luego por las tuyas después de que él murió. Yo nunca ordené que te lastimaran. Tampoco detuviste a nadie. La voz de Laya se quebró y Sophie empezó a llorar. Ella suavizó el rostro de inmediato, abrazando a su hija. Está bien, mi amor, está bien. Mamá está aquí. Anton se puso de pie, la mente corriendo a toda velocidad. Si lo que ella decía era cierto, si el consejo había mentido sobre su muerte, mentido sobre el dinero. Cuéntame qué pasó, dijo. Todo. Laya lo miró un largo momento. Luego negó con la cabeza. No tienes derecho a pedirme nada. Tu mundo nos hizo esto. Besó la cabeza de Sophie. Sobrevivimos 10 años sin ti. Podemos sobrevivir el resto. Laya, lárgate. Su voz era puro acero. Vete y no regreses, ¿quieres ayudar? Olvídate de que nos viste. Anton la miró a la chica que antes le sonreía como si valiera la pena salvarlo, que solía decirle que podía ser mejor que su padre. Esa chica se había ido. No puedo, dijo en voz baja. Entonces ya estamos muertas. Anton no se fue. Pasó la noche en el pasillo afuera del cuarto 347, sentado en el piso frío de linóleo con la espalda contra la pared. Marcus llamó 3 veces. Ignoró todas. Las enfermeras nocturnas lo miraron raro, pero no hicieron preguntas. La pila de billetes que había entregado a la jefa de enfermeras compró su silencio. El amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando escuchó el grito. Anton cruzó la puerta antes de que su mente procesara el sonido. Sophie estaba pegada al cabecero, señalándolo con una mano temblorosa, el rostro blanco del terror. Es él, mamá. Es él, el hombre de los pósters. Laya ya estaba fuera de la cama, arrancándose la aguja del brazo. La sangre goteó por su muñeca mientras agarraba a Sophie y la empujaba detrás de su cuerpo. Aléjate de ella. La voz de Laya era cruda de miedo. Te lo juro por Dios, Anton, si la tocas. ¿Qué pósters? Anton se detuvo en el umbral, las manos levantadas. Sophie, ¿de qué hablas? No le hables, soltó Laya. Ni la mires. Pero Sophie lo observaba ahora, su cuerpecito temblando. Eres el rey de los hombres malos. Mamá me enseñó tu foto. Dijo que si algún día te veía, debía correr y nunca dejar de correr. Anton sintió algo helado asentarse en su estómago. Laya, ¿qué demonios? Quería saber qué pasó. La risa de Laya fue filosa, casi histérica. Tú pasaste. Tu familia, tu negocio, tu imperio construido sobre sangre y cadáveres. Tomó la chaqueta de la silla y envolvió a Sophie en ella. Hemos estado huyendo de tu red por 10 años. Cada ciudad donde nos escondimos, tu gente nos encontró. Chicago, Detroit, Filadelfia. Cada vez que creíamos estar a salvo, alguien aparecía haciendo preguntas. Eso no tiene sentido. Anton entró a la habitación y Laya retrocedió de inmediato hacia la ventana. Te dije. Pensé que estabas muerta. Entonces tus hombres son muy buenos persiguiendo fantasmas. Sophie lloraba ahora, sollozos que sacudían todo su cuerpo. Seguía mirando a Anton como si un monstruo de sus pesadillas hubiera cobrado vida. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Anton en voz baja. La mandíbula de Laya se tensó. No es asunto tuyo. Si tiene 9, significa que estabas embarazada cuando desapareciste. No significa nada. La voz de Laya subió y Sophie se estremeció. Laya bajó el tono enseguida, acariciando su cabello. Significa que salí. Eso es lo único que importa. Anton miró a Sophie. La miró de verdad. El cabello oscuro, los ojos café, la manera en que mordía su labio cuando tenía miedo, igual que su madre. Igual que él.
Dios. Laya. Susurró. ¿Es? No, la voz de Laya era una advertencia. Ni se te ocurra. Pero la verdad flotaba entre ellos, pesada, innegable. La mente de Anton viajó 10 años atrás. La noche antes de que Laya desapareciera. Habían estado en el despacho de su padre revisando los libros. Ella lloraba porque su padre le había vuelto a pegar, abriéndole el labio por cuestionar un negocio de armas. Anton estaba furioso, cansado, desesperado por algo que no fuera violencia ni miedo. Se habían besado una sola vez y ella se apartó enseguida, aterrada, diciendo que jamás podía volver a pasar, que su padre los mataría si se enteraba. 3 días después, ella desapareció. Debiste decírmelo, dijo Anton. ¿Para qué? Respondió Laya, los ojos encendidos. ¿Para qué te la llevaras? ¿Para qué tu consejo la usara como moneda de cambio? Ella no es parte de tu mundo, Anton. Nunca lo será. Mamá. La voz de Sophie era pequeña, asustada. Él es de verdad el rey. Laya se arrodilló, tomando el rostro de su hija entre sus manos. Mi amor, escúchame. Nos vamos a ir ahora, ¿sí? Como siempre lo hacemos. Como practicamos. Pero estás enferma. El doctor dijo. Estoy bien. Laya se puso de pie tambaleándose. Vamos a estar bien. Siempre lo estamos. Anton se movió para bloquear la puerta. No pueden irse. Estás deshidratada y desnutrida. Tu hija no ha comido bien en quién sabe cuánto. ¿A dónde van a ir? A cualquier lugar menos aquí. Los volverán a encontrar. Tú misma lo dijiste. Siempre lo hacen. Entonces seguiremos huyendo. La voz de Laya se quebró. Porque huir es mejor que estar muertas. Y muertas es lo que estaremos si nos quedamos cerca de ti. No si las protejo. ¿Tú? Laya lo miró como si hubiera perdido la razón. Tú eres la razón por la que necesitamos protección. ¿No lo entiendes? Tu sindicato, tu consejo, todo tu maldito imperio. Ellos son los que nos persiguen. ¿Y quieres que crea que nos vas a mantener a salvo? Sí. ¿Por qué debería confiar en ti? Anton la miró directo. Porque empiezo a creer que la misma gente que intentó matarte es la misma gente que me ha estado mintiendo por 10 años. Y voy a descubrir por qué. Laya dudó solo un segundo, pero fue suficiente. Mamá, susurró Sophie, jalando su chaqueta. Tengo hambre. Laya cerró los ojos, y Anton vio el momento en que se dio. No del todo, solo un poco. Un día, dijo al fin, casi inaudible. Tienes un día para demostrar que no eres el monstruo que creo que eres. Luego nos vamos. Anton asintió. Un día. Pero incluso al decirlo, sabía la verdad. Un día no bastaría para arreglar 10 años de mentiras. La finca Valerio ocupaba 40 acres de jardines impecables fuera de la ciudad, rodeados por muros capaces de detener un tanque. Anton no había vuelto desde la noche antes de la reunión en los muelles, y cruzar los portones de hierro se sentía como entrar a territorio enemigo. Su propio hogar. Marcus lo recibió en la entrada, la tensión marcada en su cara. Jefe, ¿dónde diablos has estado? El consejo lleva horas llamando. El cuerpo de Diego apareció y los Roselí están molestos por el cargamento perdido. Reúne a todos en la sala de conferencias ahora. Marcus parpadeó. ¿Todos? ¿Todos los del consejo? No importa lo que estén haciendo. 30 minutos. Anton, ¿qué está pasando? Pero Anton ya se dirigía al ala este, hacia los cuartos que nunca entraba, hacia la vieja oficina de su padre, donde Víctor Valerio había construido un imperio sobre secretos y sangre. La oficina estaba igual que la recordaba. Madera oscura, muebles caros, paredes llenas de libros que su padre jamás había leído. Anton fue directo al escritorio y empezó a abrir cajones. ¿Qué buscas? Marcus lo había seguido. Archivos. Registros financieros. Todo lo de hace 10 años. Eso está archivado. Almacenamiento digital. Encriptado. Entonces desencripta. Anton se volvió. Laya Moreno, ¿qué recuerdas de ella? La expresión de Marcus cambió, volviéndose neutral. La contadora que nos robó. No mucho. Fue antes de mi tiempo en el círculo interno. Pero conoces la historia.
Todos la conocen. Robó $500,000 y huyó. Tu padre mandó hombres tras ella. La encontraron quemada en un departamento de Filadelfia. Caso cerrado. ¿Y si no está cerrado? Marcus quedó inmóvil. ¿Qué estás diciendo? Anton caminó hacia la ventana, mirando los jardines donde jugaba de niño, donde Laia lo buscaba para asegurarse de que comiera. Digo que necesito ver los archivos. Todos. Registros financieros de ese mes. Los informes de los hombres que fueron tras ella. Todo. Anton. La voz de Marcus bajó. Si el consejo se entera de que estás investigando esto, que se enteren. 28 minutos después, Anton entró a la sala de conferencias donde 5 hombres lo esperaban. Eran los pilares de su imperio. Los que habían apoyado a su padre y luego habían transferido su lealtad a él cuando Víctor murió. Robert Castellano, 56, armas y logística. Cuello grueso, cartera más gruesa. David Chun, 48, lavado de dinero y conexiones internacionales. Siempre sonreía, nunca bromeaba. Thomas Reichi, 61, seguridad y fuerza, exmilitar, psicópata actual. James Gallagher, 53, conexiones políticas y cobertura legal, suave como el aceite, 2 veces más sucio. Y Vincent Russo, 64, el más viejo y poderoso, mano derecha de Víctor, quien guió a Anton en sus primeros años brutales. Todos parecían molestos por haber sido convocados. Caballeros, dijo Anton tomando su asiento. Hablemos de Laia Moreno. La temperatura bajó de inmediato. Vincent se recostó en su silla. Eso es historia vieja. Anton, ¿para qué sacar fantasmas? Porque quiero entender qué pasó. Explíquenmelo. Robert intercambió miradas con David. Ya sabes qué pasó. Robó $500,000 de la cuenta principal. Tu padre lo descubrió, mandó hombres tras ella. Está muerta. Fin. Díganme exactamente a dónde fue el dinero. Cuentas offshore, dijo James sin cambiar el tono. Islas Caimán. Lo rastreamos hasta ahí. Luego el rastro se enfrió. ¿Y los hombres que la encontraron? Tommy Rodríguez y Jaque Sullivan. Thomas habló por primera vez, su voz plana. Buenos soldados. La rastrearon hasta Filadelfia. La encontraron en un departamento. Se había atrincherado. Incendió el lugar antes de enfrentar un interrogatorio. Ellos apenas pudieron salir. Anton asintió lentamente. ¿Y el cuerpo? Quemado. Irreconocible, dijo Vincent. Pero los registros dentales lo confirmaron. Interesante. Anton sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Porque tengo un hacker que pasó las últimas 3 horas entrando a nuestros sistemas archivados y encontró algo fascinante. La sala quedó en silencio. Ese $500,000, continuó Anton. No fue a las Caimán. Fue a 3 cuentas distintas. Cuentas pertenecientes a corporaciones fantasma registradas con nombres falsos. Corporaciones que, rastreadas lo suficiente, conectan con personas en esta habitación. Eso es imposible, dijo David, pero su sonrisa había desaparecido. ¿En serio? Anton se levantó, apoyando las manos en la mesa. Mi hacker también encontró registros de compras. Bienes raíces. Acciones. Todo comprado semanas después de que Laia desapareció. Todo sumando alrededor de $500,000. El rostro de Vincent palideció. Anton, ten mucho cuidado con lo que estás insinuando. No insinúo. Digo hechos. Anton los miró uno a uno. La incriminaron. Ustedes robaron el dinero y culparon a una chica de 20 años que no podía defenderse. Y cuando se enteró, intentaron matarla. Esto es una locura, gruñó Robert. ¿De dónde sale esto? Sale de que Laia Moreno no está muerta. El silencio que siguió fue absoluto. Thomas fue el primero en moverse, su mano deslizándose hacia su chaqueta. Anton sacó su arma antes de que Thomas tocara metal. Ni se te ocurra. Thomas se congeló. Está viva, continuó Anton, la voz helada. Y lleva 10 años huyendo de sus hombres. Hombres que yo jamás autoricé. Operaciones que no conocía. Lo que significa que han manejado una red clandestina bajo mi nariz todo este tiempo. Vincent se levantó despacio.
Baja el arma, Anton. Hablemos como personas civilizadas. Civilizadas. Anton rió sin humor. Intentaron asesinar a una mujer inocente. Me han mentido 10 años. Y siguen mandando gente tras ella. Ella tiene pruebas, dijo James en voz baja. Pruebas que podrían destruir todo lo que construimos. ¿Pruebas de qué? Los 5 intercambiaron miradas. Finalmente, Vincent suspiró. Tu padre no solo movía armas y drogas, Anton. Había otras operaciones. Cosas que te ocultamos porque eras joven, idealista. Cosas que Laia descubrió. ¿Qué cosas? No importa, gruñó Thomas. Lo que importa es que ella debe desaparecer. Definitivamente. Y si tú la estás protegiendo, entonces... ¿Entonces qué? El dedo de Anton apretó el gatillo. Me van a matar también. Nadie respondió. Y en ese silencio, Anton entendió la verdad. Nunca había tenido el control. Era un rey de papel y esos hombres movían los hilos. Lárguense, dijo en voz baja. Todos. Y si descubro que se acercan a Laia o a su hija, los mato yo mismo. Se fueron, pero Anton sabía que no había terminado. Apenas comenzaba. Anton regresó al hospital al amanecer y encontró a Laia sentada en el jardín, envuelta en una cobija delgada. Sophie dormía a su lado, con la cabeza en las piernas de su madre. Él llevó comida de verdad, no basura de hospital. Sándwiches, fruta, jugos para Sophie. Los ojos de Laia siguieron la bolsa, pero no la tomó. Volviste, dijo sin emoción. Dije que lo haría. Colocó la bolsa sobre la banca. Debes comer. Debo correr. Pero no se movió. Solo siguió acariciando el cabello de Sophie con una precisión mecánica. Es lo que siempre hacemos. Nos quedamos demasiado tiempo en un lugar y nos encuentran. Anton se sentó en la banca opuesta, dándole espacio. La mañana era fría y la neblina recorría el jardín como fantasmas. Hablé con mi consejo anoche. Las manos de Laia se detuvieron. Y... Tenías razón. Me mintieron sobre el dinero, sobre tu muerte, sobre todo. Felicidades. Descubriste que tu imperio está hecho de mentiras. Su voz era amarga. ¿Qué quieres ahora? La verdad. Toda. Laia lo miró un momento largo. Luego rió. Una risa rota que hizo que Sophie se moviera en sueños. ¿La verdad? Está bien. ¿La quieres? Tu padre dirigía una red de trata de personas. Chicas jóvenes, en su mayoría. Algunas de Europa del Este, otras de Sudamérica. Las traían por los puertos y las vendían al mejor postor. Y tu querido consejo, cada uno de ellos, estaba metido. Anton sintió náuseas. Eso no es posible. No. Piensa. Anton. Todos esos envíos especiales que tu padre manejaba personalmente. Todos esos almacenes con llave que nunca te dejaba entrar. Todas esas cuentas offshore que no cuadraban con el dinero de drogas y armas. Quería negarlo, pero las piezas encajaban. Conversaciones que escuchó de niño. Las reuniones privadas de su padre. Libros contables separados del resto. Yo tenía 20 años, continuó Laia, la voz temblando. Solo era una contadora tratando de ayudar a mi mamá con la renta. Tu padre me contrató porque era buena con los números y no hacía preguntas. Pero empecé a notar discrepancias. Dinero moviéndose de maneras que no tenían sentido. Así que investigué. Apretó la cobija. Lo encontré todo. Hojas con nombres de chicas junto a montos de dinero. Manifiestos disfrazados de importaciones de muebles. Pagos a policías, jueces, políticos. Todos los que mantenían el negocio funcionando. Hice copias. Las escondí. Y fui con tu padre. Jesús, Laia. Creí que lo detendría. Creí. Su voz se quebró. Fui tan ingenua. Pensé que si lo amenazaba con exponerlo, lo cerraría. En cambio, me sonrió. Me dijo que era lista. Me ofreció dinero para callarme. Y cuando me negué, se tocó el costado y Anton vio el gesto de dolor. Me golpeó hasta dejarme inconsciente. Cuando desperté, estaba en el sótano de uno de sus almacenes. Vincent estaba ahí. Robert. Thomas.
Me dijeron que tenía dos opciones: desaparecer para siempre o convertirme en una de las chicas que vendían. Ya habían fingido el robo. Ya habían armado las cuentas en mi nombre. Ya habían plantado la evidencia. Las manos de Anton formaron puños. ¿Cómo escapaste? No escapé. No al principio. Los ojos de Laya se perdieron en un punto lejano. Estuve encerrada 3 días. Tenía miedo. Estaba hambrienta. Y entonces me di cuenta de que estaba embarazada. Miró a Sophie, su expresión suavizándose por primera vez. No lo sabía. Solo había sido una noche, Anton. Una noche estúpida en que los dos necesitábamos algo bueno entre tanta oscuridad. Y de pronto tenía esta vida dentro de mí. Y supe que tenía que sobrevivir por ella. ¿Cómo saliste? Tommy Rodríguez. La risa de Laya fue hueca. El hombre que enviaron para matarme era joven, nuevo en la organización. Le rogué, le hablé del bebé, de la evidencia que tenía, capaz de derribar a todos, incluso a los que él apreciaba. Él tomó una decisión. Me dejó ir. Hizo algo mejor aún. Me ayudó a fingir mi muerte. Incendió ese departamento con el cuerpo de otra persona adentro. Una Jane Doe del depósito al que tenía acceso. Cambió los registros dentales. Para el sindicato Valerio, yo había muerto quemada viva. Anton recordó a Tommy. Buen chico, leal. Murió 2 años después en una guerra de bandas. O al menos eso fue lo que les dijeron. Pero no terminó allí. Laya continuó. Primero huí por Chicago, usando nombres falsos, moviéndome constantemente. Pero me seguían encontrando. No siempre de inmediato. A veces pasaban meses. Luego alguien hacía la pregunta equivocada, mostraba mi foto, y teníamos que correr otra vez. Te han estado cazando por 10 años. No cazando, observando, corrigió Laya, asegurándose de que nunca estuviera cómoda, que nunca pensara en usar esa evidencia. Querían que tuviera miedo, sin poder, concentrada solo en sobrevivir. Y funcionó. Sophie empezó a despertar, haciendo pequeños sonidos. Laya inmediatamente entró en modo madre, alisándole el cabello, susurrándole palabras tranquilizadoras. Anton las miraba y sintió algo romperse dentro de él. Esta mujer, esta niña a la que había cuidado y que lo había salvado más veces de las que podía contar, había pasado una década viviendo en el infierno, por su familia. Por él. ¿Dónde está la evidencia ahora?, preguntó en voz baja. Laya lo miró a los ojos. En un lugar donde nunca la encontrarán. Mi póliza de seguro. La única razón por la que seguimos vivas. Necesito verla. Para destruirla. Proteger a tu precioso consejo. No, Anton se inclinó hacia adelante. Para quemarlos a todos. El primer disparo rompió la calma del jardín a las 9:47 de la mañana. Los instintos de Anton reaccionaron antes de que su mente procesara el sonido. Agarró a Laya y Sophie, tirándolas detrás de un banco de concreto mientras las balas destrozaban los rosales donde estaban sentadas. «Agáchense», gritó, desenfundando. Sophie gritaba, y Laya cubría el cuerpo de su hija con el suyo, los ojos abiertos en un terror absoluto. «¿Cómo nos encontraron?», jadeó Laya. Anton pensó rápido. Los registros hospitalarios falsos, el nombre falso, había sido cuidadoso, pero la cautela no importa contra personas con recursos ilimitados y sin conciencia. Otro ráfaga de disparos rompió las ventanas del hospital, lloviendo vidrio sobre el patio. Anton contó los tiros. 3 tiradores, tal vez 4. Espaciados profesionalmente. No era un ataque aleatorio, era un equipo táctico. Su teléfono vibró. Marcus. Están dentro del edificio. ¿Dónde? Anton preguntó. Marcus. 2 por la entrada principal. 2 por el estacionamiento. Voy en 3 minutos con refuerzos. No tenemos 3 minutos. Anton escaneó el patio. Estaban expuestos. La única salida era el edificio, corriendo directo hacia los tiradores. El túnel de mantenimiento, dijo recordando los planos del hospital. Todos los edificios grandes los tenían, pasajes subterráneos para servicios y acceso de emergencia. ¿Qué? Laya jadeó. Hay una puerta de servicio cerca del muro oeste. Lleva a túneles subterráneos.
Antón disparó 3 veces hacia la entrada del jardín, comprando segundos. Puedes correr. No tengo elección. Antón levantó a Sophie en brazos a pesar de sus pataleos. Suéltala. Laia extendió la mano hacia su hija. Concéntrate, Laia, cortó Antón. Mantente detrás de mí. No te detengas. No mires atrás. Entendido. Se detuvo un instante. Ella asintió. Corrieron. Antón bajo, usando bancos y macetas como cobertura. Detrás, las balas chispeaban contra el concreto. Sophie enterrada en su hombro, el cuerpo rígido de miedo. Laia seguía el ritmo, respirando con esfuerzo pero constante. La puerta de servicio estaba cerrada. Antón disparó el pomo y pateó, revelando una escalera descendente a la oscuridad. Vamos, vamos, vamos. Se lanzaron a las sombras mientras más disparos resonaban. Antón cerró la puerta y empujó un bote de basura contra ella. No duraría mucho, pero ganaría unos 30 segundos. El túnel era tal como lo imaginaba: paredes de concreto, tuberías expuestas, luz de emergencia roja. Olor a moho y químicos. ¿Hacia dónde? Jadeó Laia. Antón se orientó. El túnel corría este-oeste. Este conducía a la calle principal, demasiado expuesto. Oeste, al distrito industrial antiguo. Oeste. Corrieron, Sophie en brazos de Antón. Detrás, la puerta de servicio se abrió de golpe. Ecos de pasos. Vienen, gritó Laia, la voz cruda de miedo. Antón vio un cruce adelante. El túnel se dividía en 3. Decisión instantánea: virar a la derecha, hacia un pasaje más estrecho, paredes antiguas, luz intermitente. Laia tropezó, sus fuerzas fallando. Antón no podía detenerse, pero la vio vacilar. Casi llegamos, mintió. Más disparos. Una bala rebotó en las tuberías sobre ellos. Sophie gritó. Entonces vio una escalera hacia una trampilla de mantenimiento. Libertad arriba. Puso a Sophie abajo y prácticamente lanzó a Laia hacia la escalera. Ella subió sin discutir, con su hija detrás. Antón disparó ciegamente mientras seguía. Quedaban 2 tiros en su cargador. Emergió en un callejón detrás de una fábrica abandonada. Laia ya alejaba a Sophie de la trampilla. Antón la cerró y buscó algo para bloquearla. Un contenedor de basura. Pesado, lleno, pero la adrenalina le dio fuerza. El contenedor se movió apenas unos centímetros, suficiente para impedir la apertura total de la trampilla. ¡Corre! Antón tomó la mano de Laia y corrieron 3 cuadras antes de que ella colapsara contra un muro de ladrillo, respirando con dificultad. Sophie lloraba, aferrada a la chaqueta de su madre. Antón revisó, sin persecución aún. Llamó a Marcus. ¿Dónde estás? A 5 cuadras del hospital. Antón, es una masacre. 3 enfermeras, 2 guardias muertos. Encuéntranos en la vieja guarida Rivera. La del 2008. Y Marcus, no digas a nadie a dónde vamos. El consejo los envió, dijo Antón mirando a Laia. La vio temblar. Estamos solos. Se arrodilló junto a ella. Por primera vez, la vio sin defensas. No estaba enojada, solo aterrada, exhausta. Nos salvaste, susurró. Yo te puse en peligro primero. No, extendió la mano. La suya la encontró. Te arriesgaste por nosotras. Te vi, Antón. Cómo cubriste a Sophie, cómo... Se detuvo, la certeza fallando. Antón entendió. Comenzaba a creerle. La guarida Rivera estaba a 15 millas de la ciudad, oculta al final de un camino de tierra entre pinos. Había pertenecido a la madre de Antón, refugio cuando la violencia de su padre era demasiado. Antón no había estado allí en 8 años. La llave seguía bajo el 3er escalón, envuelta en plástico. Su pequeña rebelión, algo que su padre no controlaba. Antón abrió la puerta y guió a Laia y Sophie dentro. Polvo, pero intacto. 2 habitaciones, cocina, sala con muebles cubiertos con sábanas blancas. Congelado en el tiempo. Estaremos seguras aquí, dijo Antón, aunque dudaba creerlo. Nadie sabía del lugar. Laia sentó a Sophie en el sofá y empezó a revisar ventanas, puertas, ángulos de visión. Viejos hábitos. ¿Cuánto tiempo hasta que nos encuentren? No sé. Días.
tal vez horas. No es muy tranquilizador. No voy a mentirte. Sophie no dijo palabra desde el túnel. Quedó quieta, abrazando su osito, mirando a la nada. Anton reconoció esa mirada, el trauma de choque, la forma en que la mente se cierra cuando la realidad es demasiado. Necesita comida, dijo Laia en voz baja. Y dormir. Su voz se quebró. Dios, no puedo seguir haciéndole esto. Anton encontró la despensa de su madre, aún con latas, sopa, frijoles, galletas probablemente rancias pero comestibles. Calentó sopa de tomate mientras Laia intentaba que Sophie hablara. Cariño, ¿estás bien? Estamos a salvo. Mamá está aquí. Pero Sophie no reaccionaba. Anton llevó un tazón de sopa, arrodillándose frente a la niña. De cerca, podía ver tanto de sí mismo en su rostro. La forma de su mandíbula, cómo se fruncían sus cejas, incluso el pequeño hoyuelo en su mejilla izquierda que había heredado de su madre, su hija. El peso de eso lo golpeó de nuevo por completo. Sophie, dijo suavemente, sé que tienes miedo. Sé que piensas que soy una mala persona. Y tal vez tengas razón, pero te prometo que no dejaré que nadie te haga daño. Nunca más. Los ojos de Sophie finalmente se enfocaron en él. ¿Disparaste a gente? Sí. Mamá dice que disparar a la gente está mal. Tu mamá tiene razón. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Anton miró a Laia, quien lo observaba con una expresión impenetrable. Volvió su mirada a Sophie. Porque esas personas estaban tratando de lastimarte. Y a veces, cuando las personas que amas están en peligro, tienes que hacer cosas malas para mantenerlas a salvo. ¿Nos quieres? La voz de Sophie era pequeña, incierta. La pregunta le quitó el aire. Está bien si no lo haces, continuó Sophie. Nadie nos quiere. Eso dice mamá. Dice que solo nos tenemos la una a la otra. Laia hizo un pequeño sonido quebrado. Bebé, no quise, dijo, aún mirando a Anton. La gente mala no salva a nadie. Mamá me dijo eso también. La garganta de Anton se apretó. Tu mamá es una mujer muy inteligente. Llora de noche cuando cree que estoy dormido. Llora y dice que lo siente por hacernos la vida difícil. Sophie, ahora Laia lloraba, intentando ocultarlo. No es culpa de mamá, dijo Sophie con firmeza. Es culpa de los hombres malos. Los que nos persiguen, miró a Anton. ¿Eres uno de los hombres malos? Solía serlo, dijo Anton con sinceridad. Estoy tratando de no serlo más. Sophie lo estudió por un largo momento. Luego tomó su osito de peluche, el que tenía la oreja rasgada y le faltaba un ojo, y se lo extendió. Está roto, dijo. ¿Puedes arreglarlo? Anton tomó el osito con cuidado, como si fuera de cristal. Puedo intentarlo. Encontró el viejo kit de costura de su madre en el baño. Ella era hábil con las manos, siempre reparando lo que su padre rompía. Anton se sentó en el suelo mientras Sophie observaba, cosiendo cuidadosamente la oreja del osito de nuevo en su lugar. Sus manos, que habían matado hombres, apretado gatillos, roto huesos, ahora enhebraban una aguja a través de tela desgastada. Mi mamá lo hizo, dijo Sophie en voz baja. Antes de que yo naciera, dice que es mi ángel guardián. Entonces debe ser bastante resistente. Lo es. Ha sobrevivido 7 ciudades. Y nunca se queja, incluso cuando tenemos que dormir afuera. 7 ciudades. 10 años. Anton hizo cuentas. Se habían mudado casi una vez al año, a veces más. Nunca asentándose, nunca seguros. Terminó de arreglar la oreja y empezó con el ojo que faltaba, usando uno de la colección de su madre. Listo, dijo finalmente, entregándoselo de nuevo. Como nuevo. Sophie abrazó fuerte al osito y por primera vez desde el hospital, sonrió. Fue pequeña, tímida, pero real. Gracias, susurró. De nada. Sophie tomó el tazón de sopa y comenzó a comer. Laia observó a su hija y luego miró a Anton con algo que podría haber sido gratitud. O tal vez solo agotamiento. Eres bueno con ella, dijo Laia. No soy bueno con nada. Eso no es cierto. Se acercó más, bajando la voz. Podrías habernos dejado. Podrías haberte ido. Pero estás aquí. Estás intentando. Intentar no deshace 10 años. No, Laia asintió. Pero es un comienzo.
Afueras. El sol se estaba poniendo entre los pinos. Por un momento, solo un momento, parecía que podrían sobrevivir a esto. Luego el teléfono de Anton vibró. Marcus, saben del refugio seguro. Tienes quizá 3 horas, quizá menos. Anton miró a Laia y a Sophie comiendo sopa con su osito arreglado y tomó una decisión. No dejaré que nadie los toque, dijo en voz baja. Nunca más. Pero sabía lo que venía. Y esta vez no habría escapatoria. El teléfono de Anton sonó a medianoche. El nombre de Vincent Russo iluminó la pantalla. Esperaba esta llamada, temiéndola. La voz de Vincent era calma, casi paternal. Necesitamos hablar sobre la situación. No hay nada de qué hablar. Creo que sí. Estás ocultando a una fugitiva buscada. Has cortado comunicación con el consejo. Disparaste a los hombres de Thomas en el hospital. Mataron a inocentes. Daño colateral. Lamentable, pero necesario. Hijo, estás haciendo esto más difícil de lo que debería ser. Solo entréganos a la chica. Lo haremos rápido, sin dolor. Su hija será colocada en un buen hogar. No. El silencio se alargó. Lamento que te sientas así, dijo finalmente Vincent. De verdad lo lamento. La línea se cortó. Anton miró a Laia, que estaba en la puerta, pálida. Había escuchado todo. ¿Vienen, verdad? Preguntó. Sí. Entonces corremos. Ahora tomamos a Sophie y no queda donde correr. Laia. Anton dejó el teléfono. Encontraron este lugar. Encontrarán el siguiente. Y el siguiente después. Correr es solo morir lentamente. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Nos quedamos aquí y esperamos a que nos maten? No. Anton se levantó, su mente trabajando en posibilidades. Peleamos. Peleamos. La risa de Laia fue casi histérica. Anton, eres un hombre solo. Ellos tienen ejércitos, recursos, políticos en sus bolsillos. No podemos. Tienes la evidencia. Quedó inmóvil. ¿Qué? La evidencia que has llevado durante 10 años. Todo sobre la operación de tráfico de mi padre en el consejo. Esa es tu arma, Laia. Así ganamos. Si libero esa evidencia, nos matarán aún más rápido. No si lo hacemos bien. No si hacemos que destruirnos a nosotros los destruya a ellos también. Laia lo miró. Estás hablando de quemar tu propio imperio. Nunca fue mi imperio. Fue de ellos. He sido un títere y ya no bailo en sus hilos. A la mañana siguiente, Anton condujo solo a la sede del sindicato Valerio, un edificio de oficinas discreto en el centro que funcionaba como empresa de importación y exportación. Marcus lo recibió en el estacionamiento, con expresión grave. Jefe, esto es un error. El consejo está listo para la guerra. Han llamado refuerzos de las familias de Chicago y Boston. Bien. Que vengan. Anton, necesito que tomes una decisión, Marcus. Anton se volvió hacia su segundo al mando. ¿Estás conmigo o con ellos? Marcus dudó. Anton vio el cálculo en sus ojos. Lealtad versus supervivencia. Amistad versus autopreservación. ¿Qué planeas? Preguntó finalmente Marcus para decir la verdad. La sala de conferencias estaba llena. No solo los 5 miembros del consejo, sino sus lugartenientes, sus sicarios, sus abogados. 20 hombres, todos armados, todos mirando a Anton como si ya estuviera muerto. Vincent estaba al final de la mesa, con expresión decepcionada. Anton, dijo, me alegra que hayas venido. Esperábamos resolver esto pacíficamente. ¿Lo esperaban? Anton caminó hasta la cabecera, al antiguo asiento de su padre. No se sentó porque enviar un escuadrón de ataque a un hospital no parece muy pacífico. No nos diste opción. La mujer Moreno tiene información que amenaza todo lo que hemos construido. Te refieres a todo lo que han robado, todo por lo que han asesinado. Robert se levantó, rojo de ira. Cuidado con tu boca, muchacho. Podrás ser hijo de Víctor, pero no eres intocable. No. Anton asintió. Ninguno de nosotros lo es. Ese es el punto. Sacó un USB y lo puso sobre la mesa. Esta es una copia de la evidencia de Laia Moreno, registros financieros, manifiestos de envíos, testimonios de testigos, todo documentando la operación de tráfico humano. Mi padre la dirigía,
todo mostrando cómo los 5 se beneficiaron. La sala estalló, hombres gritando, alcanzando armas. Vincent levantó una mano, silenciándolos. «Estás blufeando», dijo calmadamente. «Si tuvieras esa evidencia, ya la habrías usado». «No he terminado», cortó Anton entre el ruido. «También pasé las últimas 12 horas compilando mi propia evidencia. Cada operación ilegal que esta organización ha hecho en los últimos 10 años. Cada asesinato, cada soborno, cada trato sucio, y en aproximadamente, revisó su reloj, 6 horas. Si no hago una llamada específica, todo será liberado. Al FBI, a todos los medios importantes, a nuestros rivales que adorarían vernos destruidos». Silencio absoluto. «Estás loco», gruñó Thomas. «Te destruyes a ti mismo». «Absolutamente. Pero me llevaré a todos conmigo». La cara de Vincent se volvió fría. «Quemarías todo lo que tu padre construyó, todo lo que te dimos. Mi padre no construyó más que miseria. Y tú no me diste nada. Me usaste como figura mientras manejaban sus operaciones a mis espaldas». Anton se inclinó, voz mortalmente tranquila. «Durante 10 años, han casado a una mujer inocente y a su hija. Han matado, han mentido, y lo hicieron en mi nombre. Así que sí, Vincent. Voy a quemarlo todo». «Entonces morirán ustedes también», dijo David. «Tal vez. Pero al menos moriré limpio». James se levantó lentamente, la mano moviéndose hacia su chaqueta. «¿De verdad crees que te vamos a dejar salir de aquí?» Anton sacó su pistola, apuntando a Vincent. «Me dejarán salir y dejarán a Laia y su hija en paz porque si les pasa algo, si siquiera reciben una multa de estacionamiento, toda la información será liberada». «¿Y si algo te pasa a ti?», preguntó Vincent, «entonces se libera automáticamente. He configurado un sistema de hombre muerto. Sin mí, sin control. La información se envía a todos». Robert golpeó la mesa con el puño. «Esto es traición». «No», dijo Anton. «Esto es justicia». Retrocedió hacia la puerta, con las armas todavía apuntando a Vincent. «Estás cometiendo un error», llamó Vincent tras él. «No puedes ganar esta pelea. Obsérvame». Anton salió del edificio sabiendo que acababa de declarar la guerra a los hombres más peligrosos de la ciudad. Pero por primera vez en 10 años, sintió que finalmente estaba del lado correcto. Anton regresó al refugio seguro para encontrar a Laia paseando de un lado a otro como un animal enjaulado. Sophie dormía en el sofá, finalmente lo suficientemente agotada para descansar a pesar de todo. «Bueno», susurró Laia. «¿Qué pasó?» «Les hice una oferta que no podían rechazar». Anton cerró la puerta tras de sí, revisando las ventanas por costumbre. «Y la rechazaron de todos modos». «Anton, vienen por nosotros», dijo Laia. «Todos ellos. Nos compré tal vez un día, tal vez menos». Se volvió hacia ella. «Necesito esa evidencia. Toda ahora». La mano de Laia fue instintivamente al bolsillo de su chaqueta. «Si te doy esto, no se lo darás a mí. Lo usaremos juntos». Anton se acercó, su voz urgente. «Les dije que liberaría todo si te tocaban. Pero no creen que realmente lo tenga. Creen que estoy blufeando». «¿Lo estás? No más. Muéstrame lo que has estado protegiendo todos estos años». Laia dudó, sus dedos cerrándose alrededor de algo en su bolsillo. Finalmente, sacó un pequeño USB colgado de una cadena alrededor de su cuello. Lo había estado usando todo este tiempo, escondido bajo su camisa. «Esto es», dijo en voz baja. «Por esto hemos estado huyendo. ¿Por qué han muerto personas? ¿Por qué?» Su voz se quebró. «Porque mi hija no sabe lo que es tener un hogar». Anton tomó el USB con cuidado, como si pudiera explotar. De alguna manera, lo haría. Lo conectó a su laptop y comenzó a revisar los archivos. Lo que vio le revolvió el estómago. Hojas de cálculo con nombres. Niñas de apenas 13 años, algunas incluso más jóvenes. Países de origen, fechas de llegada, precios pagados, nombres que reconocía, políticos, líderes empresariales, personas que su padre llamaba amigos, manifiestos de envíos disfrazados de importaciones de muebles. Pero los detalles eran demasiado específicos. Alturas, pesos, edades, no muebles, personas, transferencias bancarias.
Millones de dólares moviéndose a través de empresas fachada, terminando en cuentas de Vincent, Robert, Thomas, David, James y su padre. Siempre su padre. Luego encontró las fotos. Niñas en jaulas. Niñas golpeadas y rotas. Niñas que miraban a la cámara con ojos que ya habían muerto. Anton tuvo que detenerse, empujar la laptop, respirar. Sabía que su padre era un monstruo. Pero ver la prueba, ver los rostros de las personas que su familia había destruido, lo hacía real de una manera que le congelaba el interior. No puedo mirar esto más, dijo Laya detrás de él. Lloraba en silencio. Las he visto 1000 veces y todavía no puedo. ¿Cómo conseguiste todo esto? Tu padre mantenía registros en papel. Anticuado, difícil de rastrear. Los encontré en su oficina, fotografié todo. Luego hackeé su computadora, encontré los archivos digitales. Me tomó 3 meses, se limpió los ojos. Seguía pensando que encontraría algo que demostrara que no era tan terrible como parecía. Alguna explicación que tuviera sentido, pero solo empeoraba. Anton siguió desplazándose. Declaraciones de testigos de niñas que habían escapado. Testimonios describiendo los almacenes, los manejadores, los clientes. Una niña describió a Vincent Russo seleccionándola personalmente de una fila. Otra describió a Thomas Reichi golpeando a su amiga hasta matarla por intentar escapar. Hay más, dijo Laya en voz baja. Sigue. La siguiente carpeta heló la sangre de Anton. Archivos de video, grabaciones de seguridad de los almacenes. Y en uno de ellos, fechado hace 11 años, estaba su padre, Víctor Valerio, caminando por una instalación llena de jaulas, sonriendo, dándose la mano con los jefes. Se lo mostré a 3 periodistas a lo largo de los años, dijo Laya. Uno desapareció. Otro publicó la historia y murió en un accidente automovilístico 2 días después. El tercero me dijo que perdiera su número y nunca lo contactara de nuevo porque se estaban protegiendo. Porque el alcance de tu familia llega tan lejos. Incluso ahora con tu padre muerto, la red sigue funcionando. Diferentes caras, el mismo negocio. Se sentó a su lado. Por eso el consejo quiere matarme con tanta insistencia. No es solo por lo que hizo tu padre. Es por lo que siguen haciendo. Anton la miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Sigue desplazándote. Lo hizo. Los archivos se volvieron más recientes. Los últimos 5 años, luego 3, luego el año pasado. Nuevos nombres, nuevas transacciones, pero las mismas cuentas, las mismas empresas fachada. No pararon cuando murió tu padre. Solo se volvieron mejores escondiéndolo. Y me mantuvieron huyendo para que tuviera demasiado miedo de mirar de cerca, demasiado ocupada sobreviviendo para darme cuenta de que todavía operaban. Anton se sintió físicamente enfermo. Todo este tiempo, mientras pensaba que estaba limpiando el legado de su padre, construyendo algo diferente, habían estado ejecutando el mismo horror bajo su nariz. ¿Cuántas? Preguntó con voz apenas audible. ¿Cuántas qué? ¿Cuántas niñas en total? ¿Cuántas vidas destruyeron? Laya guardó silencio un largo momento. Más de 300 que yo conozco. El número real probablemente sea mayor. 300. Anton cerró los ojos. 300 hijas. 300 personas con familias, sueños, futuros. Todas robadas, vendidas, destruidas. Y él había sido la cara de la organización que lo hizo. Lo siento, dijo Laya. Sé que era tu padre. No. La voz de Anton era dura. No te disculpes por mostrarme la verdad. Miró a Sophie, todavía dormida en el sofá. Tenía la misma edad que algunas de las niñas en esas fotos. Podría haber sido una de ellas si las circunstancias hubieran sido diferentes. Vamos a liberar todo. Dijo. Todo esta noche si lo hacemos. Quemaremos todo el imperio. Lo sé. Se volvió hacia ella. Pero ese es el punto. Estos hombres, los hombres de mi padre, no pueden continuar, incluso si significa destruirme en el proceso. Laya estudió su rostro. ¿De verdad lo dices en serio? Sí. Entonces lo hacemos juntos. Ella tomó su mano. Pero lo hacemos con inteligencia. Necesitamos seguro. Múltiples copias. Múltiples liberaciones. Un golpe arriba los interrumpió. No estaban solos.
Anton tenía su arma lista antes de que sonara el segundo golpe. Laya ya se movía hacia Sophie, levantando a la niña en sus brazos mientras se despertaba sobresaltada. Sótano. Siseó Anton. Ahora. Sophie, con voz cargada de sueño y miedo. ¿Qué pasa? SHH. Bebé. Mantente en silencio. La ventana explotó hacia adentro. El vidrio se esparció por el piso de la sala mientras un cilindro rodaba. Granada de humo. En segundos, la habitación se llenó de una neblina gris. Anton disparó 2 veces hacia la ventana. Oyó a alguien maldecir afuera. «Muévanse». Corrieron hacia la puerta del sótano. Detrás de ellos, la puerta principal se astilló bajo un ariete. Entraron hombres. 6, 8. Anton no podía contar a través del humo. Abajo. Anton empujó a Laya y Sophie por la puerta del sótano y se giró, disparando a ciegas en el humo. Alguien gritó. Otro respondió al fuego. Balas atravesando las paredes. Anton bajó las escaleras de espaldas, arma apuntando a la puerta. Su teléfono vibró. Marcus. Estamos a 2 minutos. Aguanta. 2 minutos podrían ser 2 horas. El sótano estaba sin terminar. Piso de concreto, vigas expuestas, una pequeña ventana alta en la pared. Las antiguas cajas de almacenamiento de su madre estaban apiladas contra la pared del fondo. Laya tenía a Sophie presionada detrás de ellas, intentando hacerla lo más pequeña posible. No hay salida, dijo Laya, con voz temblorosa pero controlada. Estamos atrapadas. La ventana demasiado pequeña para adultos. Sophie podría pasar, pero ella miró a su hija y Anton vio el cálculo en sus ojos. Salvar al menos a una de ellas. No, dijo Anton. Todas salimos o ninguna. Los pasos retumbaban arriba. Hombres gritando coordenadas, despejando habitaciones. Profesionales, entrenados militarmente. Anton agarró una de las cajas de su madre y la empujó bajo la ventana. Sophie, sube. Prepárate. La niña lloraba, pero obedeció. Laya la ayudó, susurrándole frenéticamente al oído. La puerta del sótano se abrió de golpe. Anton disparó 3 veces. Un cuerpo cayó por las escaleras, pero 2 hombres más vinieron detrás. Se lanzó detrás del calentador de agua mientras las balas chispeaban en el piso de concreto. Anton Valerio, una voz desde arriba. Thomas Reichi, estás rodeado. Entrega a la mujer y a la niña y quizás sobrevivas. Al infierno. Tu elección. Más hombres bajaron las escaleras. Anton disparó hasta vaciar el cargador, luego lo expulsó y tomó uno de repuesto. Una bala lo alcanzó en el hombro. El impacto lo giró, lo hizo chocar contra la pared. El dolor explotó por su brazo, blanco, intenso y cegador. Anton, el grito de Laya. Intentó levantar el arma, pero su brazo no respondía. La sangre empapaba su camisa, caliente y pegajosa, mientras los hombres avanzaban por el sótano. Armas apuntando hacia él. Detrás, Thomas Reichi bajaba lentamente, sonriendo. Deberías haber aceptado el trato, chico. Anton intentó levantarse, resbaló en su propia sangre. Su visión empezaba a nublarse en los bordes. Entonces Laya se interpuso entre él y las armas. «Para». Su voz resonó. «Basta». Thomas levantó una ceja. «Bueno, la infame Laya Moreno. Nos has causado muchos problemas. Tengo la evidencia», dijo Laya rápidamente. «Todo aquí mismo». Sacó el USB de su cuello. «Puedes tenerlo. Solo déjalos ir». «Laya, no». Anton trató de agarrarla. Su brazo no alcanzó. «Mamá, no». Sophie sollozaba desde su perchero junto a la ventana. «Interesante oferta», dijo Thomas. «Pero creo que simplemente los mataremos a todos y nos llevaremos el USB de todos modos». Levantó su arma. Laya se movió. Se lanzó hacia Thomas, no lejos de él, agarró su brazo del arma, lo forzó hacia arriba. El disparo se desvió, perforando el techo. «¡Corre!», gritó a Sophie. «Corre y no te detengas». Todo sucedió al mismo tiempo. La pequeña ventana se hizo añicos mientras Sophie la pateaba y se escabullía. Laya y Thomas forcejeando por el arma. Anton obligándose a levantarse a pesar del dolor en su hombro. A pesar de la pérdida de sangre. A pesar de todo, un disparo. Laya retrocedió tambaleándose,
su mano presionada sobre su costado. La sangre se filtraba entre sus dedos. No. El rugido de Anton fue primitivo, inhumano. No recordaba haber cruzado el sótano. No recordaba haber derribado a Thomas. No recordaba haberle quitado el arma y golpearlo con ella hasta que el hombre dejó de moverse. Solo recordó a Laia cayendo y atrapándola antes de que tocara el suelo. Antón, jadeó ella. Sangre en sus labios. Sophie, está afuera. Está a salvo. Más pasos en las escaleras, pero estos eran diferentes. Más ligeros, más rápidos. Marcus irrumpió en el sótano con 6 hombres, armas alzadas. Los mercenarios no tuvieron ninguna oportunidad. El tiroteo duró 30 segundos. Cuando terminó, 5 cuerpos yacían en el piso del sótano. Marcus se arrodilló junto a Anton. Jesús Cristo. Necesitamos llevarlos a ambos a un hospital. Ningún hospital, dijo Anton. Nos encontrarán de nuevo. Jefe, ambos van a morir. Entonces morimos. Pero primero, dijo Anton mirando a Laia. Sus ojos parpadeaban, la conciencia desvaneciéndose. Primero, terminamos esto. Sacó su teléfono con la mano buena. La pantalla estaba agrietada, resbaladiza de sangre, pero aún funcionaba. Abrió su correo, adjuntó todos los archivos del USB de Laia, añadió su propia documentación y escribió 50 direcciones de correo. FBI, CIA, periodistas, bandas rivales, autoridades internacionales. Su dedo se posó sobre el botón de enviar. Laia, dijo, esto es todo. Una vez que haga esto, no hay vuelta atrás. Nos destruirán. Nos perseguirán para siempre. ¿Es esto lo que quieres? Abrió los ojos, encontró su rostro, sonrió débilmente. Quémalo, susurró. Anton presionó enviar. En un almacén al otro lado de la ciudad, el teléfono de Vincent Russo vibró. Leyó el mensaje y se puso pálido. Se acabó, dijo a los hombres a su alrededor. Realmente lo hizo. Liberó todo. En una hora, todos los principales medios del país tendrían la historia. En un día, el FBI estaría irrumpiendo en puertas. El sindicato Valirio había terminado, y Anton Valerio acababa de convertirse en el hombre más buscado de América. El mundo explotó en 48 horas. Anton lo vio desde un refugio seguro. Marcus había asegurado una cabaña de casa 50 millas al norte, fuera de la red, propiedad de un primo que no hacía preguntas. Laia yacía en el sofá, pálida pero estable. La bala había atravesado su costado limpiamente. El doctor de Marcus, un exmédico del ejército que le debía la vida a Marcus, los había atendido a ambos y desaparecido sin aceptar pago. Sophie se sentaba entre ellos, sosteniendo sus manos, negándose a soltarlas. En la pantalla de la laptop, las noticias repetían la misma historia con creciente histeria. Últimas noticias, desmantelan enorme red de tráfico humano. Evidencia implica a la familia criminal Valirio y a docenas de figuras prominentes. Redadas del FBI en 3 estados. Al menos 15 arrestos hasta ahora. Se esperan más. El senador Marcus Witt hallado muerto en aparente suicidio. Fuentes dicen que estaba nombrado en los documentos filtrados. Anton vio rostros que había conocido toda su vida aparecer en pantalla esposados. David Chun arrastrado de su mansión, gritando por sus abogados. James Gallagher arrestado en el aeropuerto intentando huir a Suiza. Robert Castellano muerto a tiros resistiéndose al arresto. Apareció el rostro de Vincent Russo, su foto policial de hace 20 años junto a una actual. Buscado por tráfico humano, asesinato, extorsión, considerado armado y extremadamente peligroso. Había desaparecido. Aún tenían a los que no habían sido atrapados. Jefe, dijo Marcus desde la puerta. El FBI está dando una conferencia de prensa. Anton subió el volumen. Una mujer con traje oscuro estaba en un podio, con insignias federales detrás. Esta mañana ejecutamos redadas coordinadas en 17 ubicaciones vinculadas a la organización criminal Valirio. Hemos recuperado evidencia de operaciones de tráfico humano que abarcan más de 15 años. Al menos 40 víctimas han sido localizadas y están recibiendo atención. La investigación continúa. Un reportero gritó una pregunta. ¿Es cierto que Anton Valerio proporcionó la evidencia? La agente mantuvo el rostro neutral.
No comentamos investigaciones activas. Antón Valerio es testigo colaborador o sospechoso. Ambos. Antón cerró los ojos. Ahí estaba. Había quemado el imperio de su padre, pero aún formaba parte de él, aún era cómplice. A la ley no le importaba que lo mantuvieran en la oscuridad. Se había beneficiado del dinero manchado de sangre. Había dado órdenes que protegían a los responsables. Van a arrestarte, dijo Laya en voz baja desde el sofá. Cuando te encuentren, sé que podríamos huir. Marcus podría conseguirnos identidades falsas. Cruzar la frontera. No más huida. Antón la miró. He terminado de huir de lo que soy. Antón, corriste durante 10 años por mi culpa. Por mi familia. No te pido que lo hagas otra vez. Laya luchó por incorporarse, haciendo muecas de dolor. Sophie inmediatamente trató de empujarla hacia abajo, pero ella hizo un gesto para que su hija se apartara. Escúchame, dijo Laya, su voz firme a pesar de la debilidad. Nos salvaste. Destruiste todo lo que tenías que destruir para protegernos. No puedes martirizarte ahora. No me estoy desgastando más. Estoy aceptando las consecuencias. Laya, toma su mano. ¿Quieres pagar por los pecados de tu padre? Bien. Pero Sophie y yo no sobrevivimos sin ti. ¿Lo entiendes? No sobrevivimos. Antes de que Antón pudiera responder, el teléfono de Marcus sonó. Contestó, su rostro pálido. ¿Cuándo? ¿Cuántos? Escuchó y colgó. Vincent está moviéndose. Ha llamado a todos los favores que le quedaban. Mercenarios, policías corruptos, incluso a la familia Rosselli de Nueva York. Dice que eres un traidor que necesita ser ejemplo. ¿Cuántos hombres? 30. Tal vez más. Marcus parecía enfermo. ¿Y saben dónde estamos? Alguien habló. Tenemos quizá una hora. La cabaña quedó en silencio, salvo por la respiración tranquila de Sophie. Sáquenlos de aquí, dijo Antón, poniéndose de pie. Su hombro gritaba de dolor, pero lo ignoró. Tomen a Laya y Sophie. Llévenlas a través de la frontera canadiense. Me quedaré. Manténganlos ocupados. No, dijo Laya, también de pie, tambaleante pero decidida. No te vamos a dejar, Laya. No te vamos a dejar. Antón miró a esta mujer. Esta mujer feroz, rota, increíblemente fuerte, que había sobrevivido al infierno para proteger a su hija. Nuestra hija. Tengo una idea, dijo lentamente. Pero es una locura. Locura es todo lo que nos queda, dijo Marcus. Antón sacó su teléfono y hizo una llamada. Sonó 3 veces antes de que una voz áspera respondiera. Agente Sarah Chen. ¿Quién es? Antón Valerio. Silencio. Señor Valerio. Es un hombre difícil de encontrar. Ya no. Estoy en una cabaña a 50 millas al norte de la ciudad. Coordenadas GPS enviando ahora. Vincent Russo y unos 30 hombres armados están a punto de atacar esta ubicación. Si quieren atraparlo, si quieren terminar esto, lleguen en la próxima hora. ¿Es una trampa? Sí, para él. Antón miró a Laya y a Sophie. Me entrego a custodia federal. Testificaré todo lo que sé, pero necesito protección para Laya Moreno y su hija. Protección de testigos, nuevas identidades, todo. No negociable. Podemos discutir términos. No hay discusión. Esos son mis términos. Obtienen a Vincent. Obtienen mi testimonio y desaparecen para siempre. Trato. Antón pudo percibir la calculadora en el silencio de la agente. Finalmente. Trato. Pero si esto es una trampa. No lo es. Solo apúrense. Colgó y miró a Marcus. Consigan todas las armas que tenemos. Necesitamos mantener esta posición por 45 minutos. ¿Y luego qué? Luego esperamos que el FBI sea mejor en su trabajo que Vincent. Afuera, el sol se estaba poniendo. A lo lejos, Antón escuchó motores. Venían. El primer disparo rompió la ventana frontal de la cabaña a las 6:47 de la tarde. Antón respondió desde detrás de la mesa de la cocina volteada, contando tiradores. 8, 10, 12 más de los que Marcus había predicho. Lado norte, gritó Marcus, el vidrio explotando detrás de él. Laya tenía a Sophie en el baño, la única habitación sin ventanas. Había bloqueado la puerta con todo lo que pudo mover,
su herida sangrando a través de los vendajes, pero sus manos firmes sobre la pistola que Anton le había dado. «Si logran entrar», le dijo, «dispara tu camino y corre. No me esperes». Ella lo miró como si estuviera loco. «¿Salimos juntas o no salimos?» Ahora, las balas devoraban las paredes de la cabaña como si fueran de papel. El hombro de Anton ardía, la sangre filtrándose a través de su vendaje improvisado. Marcus ya había sido herido, un rozón en las costillas que hacía que sus movimientos fueran entrecortados. «¿Dónde diablos está el FBI?» jadeó Marcus. «Vienen. Vienen». Anton revisó su reloj. 32 minutos desde la llamada. No hay suficiente tiempo. La voz de Vincent retumbó desde afuera, amplificada por un megáfono. «Anton, no tienes a dónde ir. Entrega a Moreno y a su mocosa, y lo haremos rápido». Anton no perdió el aliento en responder. Disparó 2 veces más. Oyó a alguien gritar. El asalto se intensificó. Intentaban abrumar con pura potencia de fuego. La munición de Anton estaba acabándose. 3 cargadores quedaban. Tal vez 30 balas en total. Entonces escuchó los helicópteros. No 1, 3. Focos de búsqueda iluminando la noche como el día. Una voz se escuchó por un altavoz, distinta a la de Vincent. «Esto es el FBI. Suelten las armas. Están rodeados». El tiroteo se detuvo. Por un momento, todo se congeló. Los hombres de Vincent expuestos. El FBI avanzando con precisión táctica. Anton y Marcus sangrando detrás de su barricada. Luego, el caos. Los mercenarios de Vincent se dispersaron. Algunos intentaron huir, derribados por agentes federales. Otros abrieron fuego y cayeron en segundos. El FBI había llegado preparado, equipo SWAT, vehículos blindados, fuerza abrumadora. Anton vio a Vincent romper cobertura, corriendo hacia el bosque. Un agente lo derribó con un placaje digno de un linebacker. «Anton Valerio», se oyó de nuevo por el altavoz. «Salga con las manos en alto». Anton miró a Marcus. «Sácalos de aquí. Hay un camino detrás de la cabaña que lleva a un viejo camino de tala. Toma las llaves del coche». «Jefe, hazlo», dijo Marcus. «Llévalos a un lugar seguro hasta que esto se resuelva». Anton presionó las llaves en la mano de Marcus. «Por favor». Marcus asintió y desapareció hacia el baño. Anton salió por la puerta principal, manos levantadas. Decenas de armas se apuntaron instantáneamente. Se movió lento y constante hasta quedar de rodillas en la tierra. La agente Chen se acercó, rostro inexpresivo. «Anton Valerio, está bajo arresto por...». «Sé por qué estoy bajo arresto», respondió él. Miró más allá de ella hacia Vincent, rostro en el barro con 3 agentes encima. Se acabó para él. «Sí. Tenemos a 17 más bajo custodia. La única que queda viva, de todos modos», asintió hacia los paramédicos. «Que lo atiendan». «Laya Moreno», dijo Anton mientras le colocaban las esposas. «Se está cumpliendo el trato. La entrevistaremos, procesaremos su testimonio y luego desaparecerá. Tiene mi palabra». Anton cerró los ojos, un alivio lo inundó. «Gracias. No me agradezcas aún. Te espera tiempo serio en prisión». «Lo sé». Lo subieron a una ambulancia. Por la ventana trasera, vio a Marcus guiando a Laya y Sophie hacia los árboles. Sophie miró hacia atrás una sola vez, su manita levantada en un adiós. Luego desaparecieron. 10 días después, frontera canadiense. La furgoneta tenía 15 años, comprada al contado a un granjero que no hacía preguntas. Traqueteaba y tosía, pero seguía avanzando al norte por la carretera 11 hacia el cruce en Rainy River. Laya conducía. Marcus iba de copiloto, revisando el espejo retrovisor cada 30 segundos por costumbre. Sophie dormía atrás, finalmente en paz, abrazando su oso de peluche. Ahora tenían nuevos nombres: Sarah Winters, Emma Winters. Documentos que decían que siempre habían sido ciudadanas canadienses, regresando a casa tras años en Estados Unidos. El FBI había sido meticuloso: certificados de nacimiento, historial escolar, historial de alquiler en Toronto. Todo lo necesario para desaparecer. ¿Estás bien?, preguntó Marcus en voz baja. Laya asintió. No lo estaba.
No realmente. Su costado dolía. Sus manos temblaban al recordar el sótano, la sangre, ver a Anton arrestado mientras ella huía como una cobarde. Pero estaba viva. Sophie estaba viva. ¿Qué le pasó a él?, preguntó. Prisión 10 años. Tal vez 15 con buen comportamiento. El fiscal lo quiere como testigo contra Vincent y los demás. Eso ayudará. Marcus le dio un sobre. Dentro, una carta. La letra de Anton apenas legible. Laya, para cuando leas esto, estarás a salvo. Eso es lo que importa. No te sientas culpable por huir. Quería que huyeras. Necesitaba que huyeras. Perdón por todo lo que mi familia te hizo pasar. Perdón por los 10 años que perdiste. Perdón porque Sophie tuviera que crecer con miedo. Si pudiera deshacerlo todo, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo asegurarme de que finalmente sean libres. Dile a Sophie que su padre la ama. Dile que lamento no poder estar allí para verla crecer. Dile que sea valiente y amable y nada como yo. Vive tu vida, Laya. De verdad vívela. Te lo has ganado. Laya dobló la carta cuidadosamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Nana, la voz somnolienta de Sophie desde atrás. Ya llegamos. Laya se limpió los ojos, sonrió. Casi, bebé, casi. La frontera apareció frente a ellos, luces en la oscuridad prometiendo algo nuevo. Sophie presionó su cara contra la ventana. Mamá, mira. El hombre dijo, tendremos una casa con jardín. Un jardín de verdad. Eso es, cariño. Y podré ir a la escuela como los niños normales. Sí, y no tendremos que correr más. La garganta de Laya se tensó. No más huida. El guardia revisó sus documentos y las dejó pasar. Así, cruzaron a otro país. Otra vida. En el espejo retrovisor, Laya vio desaparecer Estados Unidos detrás de ellas. En algún lugar, Anton estaba en una prisión federal, pagando por sus propios pecados y los heredados. En otro lugar, los remanentes del sindicato Valirio eran destruidos sistemáticamente. Y finalmente, Laya Moreno podía respirar. Después de todo, dijo Sophie medio dormida otra vez, ¿por qué arriesgó su vida por nosotras? Laya pensó en un joven de 19 años que solía darle sándwiches a escondidas. En una noche de consuelo desesperado, en un hombre que eligió la redención sobre el imperio. Porque, susurró, tomando la mano de su hija mientras amanecía sobre la naturaleza canadiense, me salvaste una vez. Esta vez le tocó a él. La furgoneta siguió avanzando en la tranquila mañana, 3 personas desapareciendo en nuevas vidas mientras, detrás de ellas, en los escombros del viejo mundo, un rey caído esperaba su juicio. Pero por primera vez en 10 años, las sombras no lo seguían. En una celda a 300 metros al sur, Anton Valerio cerró los ojos y sonrió. Estaban a salvo. Eso era suficiente.